Buenos días, buenos días. A la gente que está en Zoom, le comento que si necesita comentarme algo, que me lo escriba, porque no tengo mis audífonos, entonces no les voy a escuchar. Entonces, si por favor necesitan un comentario, que me lo escriban o que levanten la mano, porque no los voy a escuchar. Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, no duden en levantar la mano. Ok, buenos días. Eh, pues vamos a comenzar con la clase. Creo que ya es una buena hora para comenzar. Yo creo que sus compañeros en un momento se conectan las personas que hacen falta, pero repito, para la gente que está en Zoom, no los voy a escuchar. Entonces, si alguien va a comentar o quiere participar, que levante la mano y que me lo escriba en el chat. Ok, perfecto. En las clases pasadas, introdujimos el arte prehistórico. En total van a ser 3 épocas que van a ser las que vamos a estudiar. 3 épocas del ser humano en donde el arte aparece y que nos comienza a acompañar desde hace milenios. Estas épocas de las que vamos a hablar y vamos a describir y vamos a dar ejemplos son 3: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Hablamos más o menos del paleolítico en la clase pasada. Sin embargo, en esta ocasión vamos a profundizar más en lo que fue el paleolítico y las consecuencias que traería para la humanidad y cómo era la concepción del arte de las personas antes de la historia. ¿Ok? El primer periodo, de entrada hay que aclarar que mucho del arte que vamos a ver a continuación en estos 3 periodos históricos es muy especulativo. Es decir, por lo mismo que son periodos de tiempo muy largos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Mientras más aprendemos de los seres humanos en el pasado, más preguntas nos hacemos acerca de qué pensaban, por qué pensaban lo que pensaban y cuál era la función de lo que hacían. Entonces nos vamos a dar cuenta de conforme vayamos avanzando y vayamos viendo el arte que se estaba surgiendo en este momento, nos van a surgir muchas dudas. Sobre todo, no solo el origen, sino las principales funciones. Es por eso que la prehistoria es muy misteriosa, incluso para nosotros los historiadores, porque, por ejemplo, imagínense, si me preguntan si voy a pasar lista. Voy a pasar lista, pero hasta el final de la clase. Entonces, cualquier inconveniente, me avisan por el chat. Pero voy a pasar listas al final, entonces no te preocupes. Nos vamos a dar cuenta de que son épocas de la historia muy misteriosas. Imagínense, si de por sí es muy complicado, por ejemplo, ver cómo eran las ciudades mayas hace 500 años, ahora estamos hablando de fechas de hace miles, de hace 30,000 años. Es casi imposible intentar, es casi imposible reconstruir lo que estaba pasando en ese momento. Es imposible. Entonces tenemos especulaciones y nos podemos intentar acercar a la verdad. El primer periodo que medio vimos la clase pasada de forma muy general es el arte paleolítico. Para toda la gente en Zoom que si tiene algún problema de que no me escucha o no me ve, coméntenme en el chat porque no los puedo escuchar. El paleolítico es un periodo de la historia de la humanidad que abarca del año 30,000 antes de Cristo al 25,000 antes de Cristo. Para que se den una idea de las cantidades que son estos números para los historiadores, la historia que conocemos, ahora estamos en el año 2000, la historia que conocemos se remonta tal vez al año 5000 antes de Cristo. O sea, tenemos registros fidedignos desde hace 7,000 años, pero retroceder 30
Es tanto lo que ya se nos olvidó que no lo podemos recuperar. La época en el arte paleolítico fue muy, muy diferente. Paleolítico significa piedra antigua, y nos vamos a dar cuenta que los seres humanos eran un animal, el Homo sapiens sapiens ya existía como especie, pero era muy diferente a lo que concebimos ahora como los hombres y las mujeres modernos. De entrada, en el Paleolítico era una época muy hostil climáticamente hablando, porque en el mundo han habido muchas glaciaciones. De hecho, actualmente estamos comenzando a tener una nueva glaciación a consecuencia del cambio climático. Entonces, había una glaciación, la era de hielo estaba terminando, entonces el clima no era muy apto, el clima todavía era muy frío y era muy difícil vivir en esos climas tan helados. Es por eso que el ser humano en este periodo de la historia le tocó convivir con los grandes mamíferos, con los grandes animales, con los elefantes, con los mamuts, con los grandes caballos, con los bisontes, y con los grandes venados, con los grandes ciervos. Al ser humano en este periodo le tocó convivir con todos esos seres gigantescos que en algún momento pues conquistaron el mundo. El ser humano era nómada. El nomadismo, los nómadas son las personas que no viven en un solo lugar. Son personas que se tienen que ir moviendo para poder subsistir. En el caso del nomadismo, de hecho, las personas que, en nuestro caso, las personas del siglo XXI, que vivimos en un solo lugar y prácticamente vivimos y morimos en ese solo lugar, se llama sedentarismo. Pero en este periodo de la historia todavía eran nómadas por dos motivos importantes. Eran cazadores y eran recolectores. Es decir, los eran nómadas debido a que los seres humanos tenían que seguir las grandes manadas. Es decir, por ejemplo, si había una manada de bisontes, los seres humanos iban detrás de los bisontes y seguían las rutas de los bisontes. Lo mismo con los vegetales y las frutas. En este punto de la historia todavía no hay agricultura. Es por eso que el ser humano todavía se dedica a la recolección. Va a un lugar, encuentra frutas, y luego se va a otro, una vez que gasta las frutas de ese lugar, se va a otro lugar, busca frutas ahí, se gastan las frutas ahí y se va a otro lugar. Es decir, el ser humano en este periodo de la historia necesita estarse moviendo para poder alimentarse. Todavía no existe la agricultura, todavía no existe la ganadería. Es por tanto que el ser humano todavía no puede quedarse a vivir en un solo lugar. Necesita desplazarse para poder subsistir. Como ya dijimos, los animales gigantes eran una realidad y eran una amenaza constante en el ser humano. De hecho, hay una pregunta que una vez me hicieron, que es, a ver, si el ser humano el Homo sapiens sapiens, lleva más de 30.000 años existiendo, ¿por qué las primeras ciudades surgen hace 7.000 años? Es decir, si el ser humano lleva más de 30.000 años viviendo, ¿por qué hasta hace apenas relativamente poco tiempo comenzamos a construir nuestras grandes ciudades? Pues porque antes estaban los grandes animales. Es decir, los grandes animales eran una amenaza para el ser humano. Y ahora imagínense que un grupo de seres humanos de repente levanten una aldea y de repente pasa una manada de bisontes gigantes sobre la aldea, lo iba a destruir en 2 segundos. Por supuesto que antes no podíamos tener grandes ciudades. Y por lo mismo que no nos podíamos quedar en un solo lugar, necesitábamos movernos para poder sobrevivir. No era viable tener una vida sedentaria como la tenemos ahora. Ahora se nos parece un poco tonto pensar que nos tenemos que mover para alimentarnos o para comer carne cuando pues, no es así. O sea, ahora pues ya tenemos la revolución industrial y la ganadería y la agricultura nos han ayudado muchísimo. Y nos vamos a dar cuenta que todo esto afectó, por supuesto, el arte. La mayoría de las formas artísticas en el Paleolítico están relacionadas con la naturaleza, con la caza y la fertilidad. ¿Por qué? La naturaleza era hostil.
Entonces, los seres humanos, recordemos que... adelante, adelante, adelante. Recordemos que la naturaleza era hostil y el arte históricamente tenía una función mágica. Entonces, lo que buscaban las personas del Paleolítico era intentar domar la naturaleza o entenderla. Por eso la representaban. Representaban escenas de caza, debido a que cazar era algo que era una actividad de subsistencia y sumamente complicada, porque tenían que enfrentar a estos grandes animales. Entonces la caza se vuelve un tema recurrente en el arte paleolítico y por supuesto la fertilidad. Los seres humanos morían muy rápido, morían de manera prematura y por supuesto el arte necesitaba, lo utilizaban como rituales de fertilidad para que la gente tenga más hijos y esta gente viva más. Las condiciones del planeta Tierra hace 30.000 años van a propiciar que el arte paleolítico siga estos temas, que incluso hasta la fecha podemos decir que los seguimos encontrando. Por ejemplo, en el arte actual, pues se sigue hablando de la naturaleza, en el arte actual se sigue hablando de fertilidad a través de la sexualidad. Entonces, sí, en este momento de la historia ya podemos comenzar a ver los grandes temas del ser humano que acompañarán a todas las grandes civilizaciones a lo largo de la historia. En este momento es cuando surgen las dos manifestaciones artísticas más importantes del Paleolítico, que son las pinturas rupestres y el arte mobiliario. Las pinturas rupestres, creo que todos aquí hemos escuchado que es una pintura rupestre, sin embargo, tienen varias características que son muy interesantes. Es más, creo que ya es lo que tenemos que mencionar. En el Paleolítico todavía no existen las matemáticas, todavía no existen los sistemas de alfabetos, no existen los abecedarios, no existen los sistemas numéricos, y el ser humano ya está haciendo arte. Dense cuenta cómo el arte es mucho más antiguo que los sistemas matemáticos, es mucho más antiguo que los sistemas de alfabetos o de abecedarios. El ser humano todavía no escribe, todavía no hace sumas ni restas, pero ya está dibujando, ya está haciendo arte. El arte es mucho más antiguo que las matemáticas, más antiguo que la lingüística, que los primeros sistemas de comunicación. Es más antiguo que la agricultura, es más antiguo que la ganadería. Entonces, cada vez cuando alguien les diga que el arte no sirve para nada, eso no es cierto. Por Dios, hace 30.000 años el ser humano ya estaba dibujando, ya se estaba representando, y es mucho más antiguo que muchos sistemas que ahora tenemos. Por supuesto que nos va a ayudar para entender este periodo. Sunduri me pregunta, aquí la pregunta del millón, ¿cómo es que inventaron el arte? Bueno, vamos a intentar contestar esa pregunta ahorita que veamos las características del arte paleolítico y vamos a intentar contestarla, ¿ok? Porque, como les decía, este periodo de la historia es muy misterioso debido a que tenemos muy poca información. Bueno, no es que tengamos poca información, tenemos mucha información, pero no tenemos cómo interpretarla. Por lo mismo que ha pasado tanto tiempo y nos cuesta mucho ponernos en contexto de cómo era el ser humano hace 30.000 años, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de las pinturas rupestres. Para la gente que está en Zoom, Alejandro nos comenta en el Zoom, creo que inventaron el arte para darse a entender por falta de comunicación lingüística. Puede ser que haya tenido una intención de comunicar. Es decir, ¿cómo te enseño que existen estos animales si no te los puedo describir? Pues te los dibujo. ¿Cómo te puedo mostrar cómo es el cuerpo de una mujer embarazada si no te lo puedo describir? Pues te lo esculpo. Puede ser, existen teorías que puede ser que el arte surja de la necesidad de comunicarse del ser humano. Y permítanme un segundo, pero ¿cómo? O sea, ¿tiene su porqué? Puede que sí, es probable que sí tenga un porqué, pero ahorita vamos a intentar llegar a esas respuestas, ¿ok? Para la gente que está en Zoom,
Ustedes pueden checar el Classroom, de todos modos, pueden checar las diapositivas que estoy pasando. De todos modos, el material, igual para ustedes, el material los voy a subir a Classroom. Lo voy a subir a Classroom, entonces ahí pueden ver los ejemplos que vamos a poner. De todos modos, traje unos cuantos ejemplos para mostrarles. La gente que está en Zoom puede seguirme en la diapositiva o bien entrar a Classroom para checar los ejemplos de los que se van a hablar. Si no se ve mi pantalla o me trabo, coméntenme por el chat para ver cómo se soluciona, ¿ok? Bien. Las pinturas rupestres Las primeras pinturas rupestres, las primeras pinturas rupestres aparecen por primera vez en el fondo, en lo más profundo de las cavernas, de las cuevas. Nos comentan aquí que las personas tal vez tenían otros medios para comunicarse, tal vez podían comunicarme en un idioma que no conocemos o con lenguaje de señas. Por supuesto, eso es totalmente cierto, las personas ya hablaban, ya se comunicaban, pero hay que entender que la comunicación es más que palabra. Cuando nos comunicamos, no solo utilizamos lenguaje, no solo utilizamos las palabras, la comunicación también es imágenes, también es sonidos, también es sensaciones. Entonces sí, definitivamente las personas de esta época ya tenían comunicación y lenguaje, pero no es suficiente para comunicar ideas muy complejas. Yo creo que se creó el arte por lo que dije, porque inclusive actualmente dicen que en el arte los pintores reflejan sus sentimientos y sus ideas, y creo que eso no ha cambiado. Sí, totalmente. Y aquí también nos comentan que tal vez inconscientemente pintaban para hacer sus estrategias de caza. Es probable. Como dije, es muy complicado llegar a respuestas sobre para qué servía el arte y cómo llegaron a esas conclusiones. Si tan solo le pudiéramos preguntar a un Homo sapiens sapiens hace 30,000 años, seguramente nos podría dar una respuesta. Pero como no podemos, solo nos queda especular. Eh, los primeros dibujos aparecen en las cuevas. ¿Por qué? Porque era el lugar en donde los primeros hombres y mujeres pasaban la mayoría de su tiempo. En este momento la gente todavía no está construyendo casas, todavía no está construyendo edificios. Faltan 20,000 años para que eso comience a pasar. Entonces, debido a que el ser humano pasaba mucho tiempo en las cuevas, era por eso que las primeras pinturas rupestres aparecen en las cuevas, porque esos eran los refugios de los seres humanos, de los grandes animales, de los grandes mamíferos, que en ese momento pues eran sumamente peligrosos. Aquí nos comenta Zaira Buenfil, yo digo que para ellos era una forma de expresar lo que sentían, veían y así transmitían todo lo que era para recordar lo que vieron. Por supuesto, es muy probable que haya sido una manera del ser humano de guardar registros visuales para la gente que viniera después. Y ahorita lo vamos a ver un poco. Los verdaderos protagonistas de estas primeras pinturas rupestres son los animales. Por ejemplo, la gente de Zoom, permítame un segundo. Ustedes lo tienen en la pantalla. Por ejemplo, los primeros protagonistas de las pinturas rupestres eran los animales, y no cualquier animal, los grandes animales que existían en esta época, los bisontes, los caballos, los venados. Los primeros dibujos de pinturas rupestres son de animales, porque recordemos que la naturaleza era lo que dominaba en ese entonces. Entonces el ser humano dibujaba lo que veía. En esta parte de la historia, el ser humano todavía no está representándose a sí mismo, está representando lo que observa, está pintando lo que está a su alrededor. Los seres humanos, ojo, el ser humano sí se representaba,
pero se representaba a modo de símbolos, es decir, tal cual, se representaba como un símbolo. Sin embargo, es muy curioso porque a los animales los representaba con muchísimo detalle. De hecho, se dice que eran de corte naturalista, las pinturas rupestres eran de corte naturalista, es decir, que las primeras personas querían imitar la naturaleza tal cual era. En este momento de la historia, los artistas todavía no le están agregando de su cosecha al arte. Es decir, están imitando las cosas tal cual lo están viendo. No le están agregando detalles, no le están agregando formas, están imitando tal cual lo que observan, como lo observan. Y no se crean escenas. Es decir, en este momento de las pinturas rupestres, en los cuadros son figuras individuales. Todavía no están pasando cosas. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano ya dibuja escenas. Ya hay escenas de gente cazando, ya hay escenas de gente bailando, ya hay escenas de las grandes manadas, pero en este momento no. El ser humano todavía está dibujando figuras independientes que todavía no cuentan historias. Entonces, todavía es un tipo de arte primitivo, vamos a decirlo así, pero ya tiene un lenguaje muy claro, ya tiene una forma de hacerse muy clara. Incluso las primeras pinturas rupestres que surgen en este momento pareciera que tienen dinamismo, es decir, parece que se están moviendo, parece que los animales se están moviendo o están saltando o están corriendo, porque era naturalista, querían imitar a los animales, tal y como los veían. Aquí en el chat nos comentan, maestro, es tan sorprendente cómo las pinturas rupestres aún se conservan tan bien a pesar de los años, pero se debe a las bacterias. Ese dato no me lo sabía. No estoy muy seguro por qué se han conservado tan bien, pero puede ser que los microorganismos hayan ayudado. De todos modos, vamos a ver cómo se hacían estas pinturas y a lo mejor ahí vamos a poder encontrar explicaciones de por qué han durado tanto. Ok, pues ya vimos que cómo era el ser humano en esta época y cómo hacían las pinturas rupestres, qué materiales utilizaban. Ok, se utilizaban pigmentos de origen vegetal, como el carbón, por ejemplo, que el carbón se sigue usando para dibujar nuestros lápices, por ejemplo, se sigue utilizando el carbón vegetal para dibujar. Entonces, dense cuenta cómo hace 25,000 años todavía no hemos inventado las matemáticas, pero ya estamos creando cosas para dibujar. O sea, dense cuenta cómo el ser humano tiene una predisposición para representar el mundo y la ha tenido desde hace siglos. También se utilizaban pigmentos de origen mineral, como óxido de hierro, manganeso, arcilla, limonita y yeso. De hecho, es debido a que se usaban es por eso que utilizaban muy pocos recursos, por eso la mayoría de las pinturas rupestres, como esta que les mostré, tienen colores muy pobres, en el sentido de que los colores que predominan es el rojo, el blanco y el negro, porque en este momento son los colores que el ser humano tiene disponible. Es decir, todavía no hay estos colores tan refinados que tenemos actualmente, como por ejemplo el azul. El azul es un color muy difícil de conseguir en la naturaleza, porque de entrada el azul es un color primario, entonces no lo puedes hacer, o sea, lo tienes que conseguir tal cual. Y el azul en la naturaleza es muy difícil de conseguir. Actualmente ya tenemos químicos que hacen la pintura azul y todo, pero antes era un color muy refinado. Otro color muy refinado, el púrpura, por ejemplo, es muy difícil conseguir púrpura. De hecho, creo que hasta es el siglo XIX, las telas más caras eran de color púrpura, morado, porque es un color muy difícil de conseguir o al menos con las texturas de color natural.
Permítanme un segundo. En el Renacimiento era muy caro, me comentan. Sí, el púrpura ha sido, de hecho era el color de los reyes, lo asociaban con los reyes. O sea, todavía no hay los colores con los que estamos familiarizados, la pintura azul, el púrpura, diferentes tonos de rojo. Ahora el ser humano, debido a que solo utiliza pigmentos vegetales y pigmentos minerales, todavía apenas está contando con negro, blanco y rojo. Y no menos importante, estos pigmentos se mezclaban con excremento, estos pigmentos se mezclaban con grasa, se mezclaban con resina, se mezclaban con miel para poder hacer pastas de pintura, de pigmento. Y creemos que por lo que hemos visto de estas pinturas, probablemente hayan utilizado pinceles hechos con pelo de animal. Probablemente probablemente utilizaron bolas de pigmentación, es decir, que hasta la fecha se utiliza, que agarran, o sea, crean bolas de pintura y las van pasando o con las manos las untan. Probablemente utilizaban bolas de pigmentación y muy probablemente utilizaban cañas huecas para soplar. Es decir, ponían la pintura en una caña hueca y luego soplaban como si fuera un aerógrafo, como ahorita se pintan las playeras, pero antes lo hacían hace 25,000 años con cañas huecas y pintura orgánica. Entonces hay teorías que sostienen que esto eran las tres cosas que utilizaban para poder pintar. Dense cuenta, a veces pensamos en el ser humano el arte en hace 30,000 años pensamos en el ser humano como una persona muy atrasada, pero miren cómo nos están creando arte, están representando su mundo y además están creando utensilios que hasta la fecha nos van a servir. Pinceles, bolas de pintura, cañas huecas para soplar y pintar. Entonces es muy interesante ver todo esto. A ver, alguien nos pasó un dato. A ver, a ver. Los Homo sapiens sapiens veían blanco y negro y rojo ya que era lo más común. La razón era porque su capacidad de distinguir tonalidades de color era muy básica. El blanco representaba todas las cosas iluminadas y brillantes, el negro lo opuesto y el rojo representaba los frutos maduros y la sangre, como la técnica abstracta. Es una muy buena reflexión. Es una muy buena reflexión cómo al final ellos representaban el mundo con los materiales que tenían, pero ¿qué tal si el ser humano sí tenía conciencia de los pigmentos y de los colores, pero simplemente no tenía los medios para representarlo? Porque eso también pudo haber ocurrido, que sí identificaran los colores de la naturaleza, pero al momento de traspasarlos a la técnica quedaban cortos porque no tenían el conocimiento. Puede ser. ¿Vas a comentar? Ok, ok. De hecho, maestro, hay personas que sueñan en blanco y negro. Ok, ok, eso es muy interesante. Habría que verlo. Tal vez un antropólogo nos podría contestar acerca de todo esto, pero sí, el arte paleolítico es muy apasionante. Esta es una de las primeras manifestaciones del arte paleolítico. La segunda manifestación más importante del paleolítico es el arte mobiliario. El arte mobiliario eran pequeñas esculturas como de este tamaño más o menos, eran esculturas de entre 6 centímetros, 25 centímetros, que podían dar en la mano y que no tenían una función utilitaria. Es decir, los seres humanos no lo utilizaban, no tenía una función útil, o al menos no le hemos encontrado una función útiles. Eran eran esculturas hechas a base de arcilla, hechas a base de madera, hechas a base de hueso o hechas a base de piedra. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de una. No sé si alcanzan a ver. Esta es una escultura que se llama la Venus. Ay.
Esta, de hecho, hay muchas Venus en todo el mundo, y ahorita lo vamos a ver. Este es el arte mobiliario. Eran esculturas muy chiquitas y por lo que entendemos no tenían un uso práctico. Pero hay algo muy curioso con las Venus, que no sabemos para qué sirven. ¿Ok? Hemos encontrado Venus en prácticamente todo Eurasia. A ver, esto, imaginen que esto es el mapa del mundo. Ah, me salió bien feo, pero imaginen que es el mapa del mundo. Aquí está Europa. Hemos encontrado estas figurillas, las hemos encontrado de España hasta Siberia, en Rusia. Entonces, en toda Eurasia hemos encontrado a las Venus de diferentes materiales, de arcilla, de hueso, de piedra, y no sabemos qué representan. ¿Por qué las personas antiguas hacían esculturas de mujeres con rasgos sexuales exagerados? ¿Qué buscaban? ¿Por qué hay en todo el mundo? No lo sabemos. De hecho, eh, la función de el arte paleolítico, tanto de las pinturas rupestres como del arte mobiliario, por ejemplo, vamos a las Venus, no sabemos para qué sirve. ¿Por qué el ser humano dibujaba? ¿Por qué el ser humano esculpía? Hay varias teorías. Eh, no, nos preguntan, ¿y si así era el cuerpo de la mujer en el Paleolítico? No lo creo. No lo creo porque si algo estamos seguros de estas esculturas es que no son retratos de personas. Es decir, no son imitaciones fidedignas de la gente. Parece ser que son representaciones de algún artista. Es como, a ver, te lo pongo así, como cuando tú dibujas a alguien en anime, ya no es un retrato de la persona, ya es una representación de la persona porque estás utilizando sus rasgos y los estás exagerando. Ya no estamos hablando de un retrato. Por eso cuando hablamos de las Venus, no hablamos de retratos de personas, hablamos de representaciones y probablemente por eso tenían los pechos y las nalgas muy exagerados, porque ese era el canon de belleza en esa época. Exactamente, eran representaciones, pero no tienen, recuerda que una representación no tiene que ser fidedigna. Es decir, probablemente, bueno, hay una teoría, vamos a verlo, hay varias teorías. Ahorita que entremos a la función, tal vez quede un poco más claro. Eh, por ejemplo, hay quienes dicen que este tipo de arte, tanto las pinturas rupestres como el arte mobiliario, tenían una función mágica. ¿Ok? Ahorita leo tu comentario, permíteme un segundito. Tenía una función mágica. ¿Por qué? Ya recordemos en nuestras clases pasadas que la religión y el arte están muy unidos. Por mucho, hasta la fecha, le seguimos atribuyendo funciones mágicas a muchas obras artísticas. Entonces, hay una teoría que dice, por supuesto, la época paleolítica fue una época muy hostil para los primeros seres humanos. Entonces, el arte era una manera de reflejar sus deseos. Si dibujábamos grandes animales, era porque deseábamos cazar. Si dibujábamos grandes animales, era porque queríamos hacernos dueños de la naturaleza. Era una manera de traer buena suerte de la naturaleza. En cuanto a las Venus, hay quienes dicen es que el ser humano representaba mujeres con rasgos sexuales exagerados porque eso era lo que ellos relacionaban con la fertilidad. Piénsenlo bien, una mujer embarazada que lacta, o una mujer que lacta, por ejemplo, o una mujer con sobrepeso, en esa época era considerado sinónimo de fertilidad, de buena vida. Por eso hay quienes dicen que no necesariamente eran personas,
sino de que eran ideales de belleza. Eran las personas de su época utilizando el arte para representar sus deseos. Es decir, una persona con sobrepeso, que amamanta o que está embarazada, como las representaciones de las Venus, nos puede traer buena suerte. Va a hacer que más mujeres sean fértiles, va a hacer que más hombres sean fértiles y que tengamos más hijos. Probablemente eran representaciones de la fertilidad. Probablemente eran ello. A ver, vamos a ver. En la Ilíada, el poema de Homero, escrito en el siglo 8 antes de Cristo, mencionan 95 veces el color negro, 66 veces el color blanco, 3 el gris, 10 el rojo, 3 el púrpura, 2 el escarlata, una vez el vermellón y una vez el verde. Ninguna el color azul. Ah, qué interesante reflexión. Ninguna el color azul. Ay, me perdí. Y en esa obra describían el cielo y el mar de color negro. ¡Ay, qué interesante! Qué interesante. Los griegos también tenían un tipo de arte muy prehistórico. Por más que pensemos en el arte griego como muy colorido y muy humanista, los dibujos que hacían los griegos todavía eran muy primitivos. Todavía utilizaban paletas de colores muy de negro, muy de amarillo, muy naranja. Y así como ella, como su compañera nos comenta, todavía, hasta la época de los griegos, todavía el púrpura y el azul eran colores muy extraños. Pero, por ejemplo, los mayas sí tenían azul en sus murales. Eso es muy interesante. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, la función de estas obras. Entre los significados que se le han puesto es motivos religiosos. Y si tal vez existía una religión hace 30,000 años, hay quienes dicen que estas Venus, que están esparcidas por todo, representaban en realidad a la diosa de la fertilidad. Probablemente una religión o probablemente un culto tan antiguo que ya se perdió por completo. Entonces, probablemente representaban eso, una religión, una civilización que ya no existe. Probablemente también hay una teoría que dice que probablemente también representaban imágenes eróticas, porque recordemos que la sexualidad es algo que ha acompañado al ser humano en toda su vida. O sea, sin sexualidad prácticamente ninguno de nosotros estaría acá, porque no existiríamos. Entonces, hay quienes dicen, el hecho de que los primeros seres humanos dibujaban mujeres con rasgos exagerados, rasgos sexuales exagerados, era por un tema de erotismo, un tema de sexualidad. Es decir, cuando un hombre o una mujer se erotiza, pues tiene más sexo y es más fértil, tiene más hijos. Entonces hay quienes dicen, bueno, y si tal vez tenía una función erotizante, por eso son mujeres desnudas con rasgos, pues para lo que las personas de esta época consideraban estéticos. Hay otra teoría que dice, bueno, hicieran amuletos de buena suerte, porque ¿qué otro motivo tendría que fueran pequeños? Pues para que la gente lo pudiera llevar con ellos. Sería como tener un crucifijo actualmente. Y hay quienes dicen que probablemente eran figuras de estatus. Es decir, tener uno de estas cosas te concedía cierto valor social, como tener un cinturón Gucci ahorita, ¿no? En ese momento, tener tu Venus contigo era sinónimo de poder o de dinero, o, porque cuando lo descubrieron, lo relacionaron con la Venus de la mitología griega. Creían que eran representaciones de ella al principio, pero ya conforme se fue estudiando, descubrimos que no tenía nada que ver con la religión helénica. A la gente de Zoom nos queda un minuto, se pueden reconectar en este link y seguimos hablando de este tema. Pero se pueden reconectar en este link para seguir hablando de este tema. Pero sí, hasta la fecha no sabemos por qué lo hacían. No sabíamos qué función tenían. Tal vez era una religión, tal vez era una función mágica, tal vez querían representar algo, tal vez fue por encargo, tal vez alguien le pagó, dijo, yo quiero que me representes con tal rasgos y aquí toma